Vale, hoy nos metemos en un buen lío. Un thriller político de esos que te tienen pegado al asiento. Ya te digo. Hablamos de Trump-Zelensky y un pasado que parece que no les deja en paz. O sea, eso de que la historia se repite. Sí, sí. Pues agarrados porque esta vez el escenario es una guerra de verdad. Lo que más me fascina de este caso es cómo las rencillas personales y las maniobras políticas chocan en un escenario global. O sea, imagínate con consecuencias que pueden ser enormes. Tenemos un montón de material, artículos, análisis y todos apuntan a una pregunta clave. ¿Por qué no pueden pasar página Trump y Zelensky? ¿Por qué están tan anclados en el pasado? Y eso es lo que vamos a intentar averiguar, porque esto no es solo cotillo político, es una historia sobre cómo lo que pasó antes puede tener un efecto dominó en el presente, y más cuando hablamos de un país en guerra. Totalmente. Imagínate Trump, el showman político por excelencia, y Zelensky, el comediante que se convierte en presidente en plena guerra. Un menudo choque de personalidades. No solo de personalidades, también de poder, porque tienes a Trump que está acostumbrado a mandar y a Zelensky que está al frente de un país que necesita desesperadamente el apoyo de Estados Unidos. O sea, una mezcla explosiva. Pero miremos a 2019, Trump, presidente Biden, su rival político, y todo empieza con una llamada telefónica, pero no una cualquiera, la famosa llamada del favor, donde Trump le pide a Zelensky que investigue los negocios de Hunter Biden en Ucrania. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque recordemos, Ucrania dependía mucho de la ayuda militar de Estados Unidos y Trump justo en ese momento estaba reteniendo $400 millones. ¿Era Trump siendo duro con la corrupción o era un quid pro quo para fastidiar a su rival político? Hay diferentes interpretaciones en las fuentes que tenemos. Claro, para entender bien la gravedad de esto hay que explicar qué es un quid pro quo. Básicamente es un intercambio de favores, en este caso ayuda militar, a cambio de una investigación que podría beneficiar a Trump políticamente. Exacto. Y eso nos lleva a la pregunta de si Zelensky era consciente de lo que implicaba esa petición. ¿Se sintió presionado por Trump o aceptó de buen grado participar en este juego político? Porque Zelensky está en medio de todo ese jaleo. Imagínate, estás en su lugar, necesitas la ayuda de Estados Unidos para lidiar con Rusia y de repente te piden que te metas en la política interna estadounidense. Uf, menudo marrón. Esta situación plantea una pregunta importante. ¿Cuál fue el papel de Zelensky en todo esto? ¿Fue cómplice? ¿Víctima? ¿O algo intermedio? Es una decisión complicada y hace pensar en la presión que debió de sentir. ¿Qué harías tú en esa situación? Yo sé que estarías jugando la bota gorda. Yo sé que la historia no acaba. Avancemos hasta hoy. Trump fuera de la Casa Blanca, pero sigue teniendo influencia. ¿Y adivináis qué? Sigue atacando a Zelensky y criticando la ayuda de Estados Unidos a Ucrania. Claro, si lo piensas bien, Ucrania no es solo geopolítica para Trump, es algo personal. Lo ve como un recordatorio de su impeachment, un capítulo oscuro de su presidencia que no ha superado. Y eso es lo que hace que esto sea tan preocupante, es como si los rencores personales estuvieran afectando a las relaciones internacionales. Y no olvidemos a los Biden en todo eso, los negocios de Hunter Biden en Ucrania sigue siendo un tema controvertido que alimenta los ataques de Trump. Y aquí es donde la cosa se complica aún más. ¿Fueron los Biden atacados injustamente o hay dudas legítimas sobre lo que hicieron en Ucrania? Las fuentes que tenemos presentan diferentes puntos de vista y cada uno tendrá que analizar la información y sacar sus propias conclusiones. Y eso es lo que estamos haciendo ahí, profundizando en los hechos, explorando diferentes perspectivas, intentando comprender las motivaciones detrás de todo esto. Se trata de conectar los puntos entre la llamada de 2019 y cómo están las cosas ahora, comprender cómo el pasado está dando forma al presente. Esto es un drama de alto riesgo, amigos. Así que coger las palimitas y poneos cómodos, que esto no ha hecho más que empezar. Totalmente. Es que lo que más llama la atención es cómo se ve la sombra del pasado en la política. Es como un fantasma que vuelve para perseguir el presente. Como dicen, la historia se repite, ¿no? Pero esta vez es en un escenario global con una guerra de fondo. Es un poco inquietante, la verdad. Y ahí está el verdadero peligro. Estamos hablando de un país que lucha por sobrevivir y el apoyo de Estados Unidos es crucial, pero vemos cómo estas venganzas personales y los juegos de poder podrían estar debilitando ese apoyo. Las fuentes que tenemos pintan un panorama bastante sombrío de cómo la obsesión de Trump con este tema de 2019 podría estar poniendo en riesgo la estabilidad global. Es como si no pudiera superar esta injusticia que él percibe, incluso cuando eso tiene un coste para las alianzas y la cooperación internacional. Plantea preguntas sobre la naturaleza del poder y cómo se usa en el mundo. Estamos viendo un caso en el que las quejas personales se ponen por encima del bien común. Pues parece que sí. Es una idea que da que entender lo importante de, por decir, de la influencia del pasado, sobre todo en política. ¿Estamos condenados a repetir los mismos errores o podemos aprender de la historia y cambiar el rumbo? Esa es la pregunta del millón, ¿no?
Las fuentes que tenemos parecen indicar que dejar atrás el pasado es más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo cuando está ligado a motivaciones personales y políticas muy arraigadas. Es como si todo esto fuera una red de ego, venganza y maniobras políticas. Intentar desenredarlos como intentar resolver un cubo de rubí con los ojos vendados. Pero eso es lo que estamos intentando hacer aquí, ¿no? Al examinar las diferentes perspectivas y analizar las pruebas, podemos empezar a ver el panorama general y comprender las fuerzas que están en juego. No solo estamos presentando los hechos, sino que estamos tratando de entender el por qué, detrás de todo. ¿Por qué estas heridas siguen abiertas? ¿Por qué no podemos seguir adelante? ¿Y qué significa todo esto para la relación entre Estados Unidos y Ucrania? Y para la estabilidad global en general. Ahí está el verdadero valor de esta inmersión. No se trata solo de aprender, sino de entender mejor las complejidades del mundo que nos rodea. Y con suerte, esa comprensión puede llevar a debates más informados y con más matices sobre estos temas tan importantes porque, seamos sinceros, toda esta historia de Trump y Zelensky no ha terminado ni mucho menos. Es una historia que todavía se está escribiendo y el final es incierto, pero una cosa está clara, el pasado no va a desaparecer, de repente seguirá influyendo en el presente y en el futuro, nos guste o no. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, el primer paso es ser conscientes de cómo el pasado está afectando al presente, reconocer los patrones, las motivaciones y las posibles consecuencias de no abordar estos problemas. Se trata de reconocer el bagaje emocional, las maniobras políticas y las venganzas personales que nublan el juicio y frenan el progreso. Solo entonces podremos empezar a tener una conversación más honesta y productiva sobre cómo avanzar. Es como sacar a la luz los fantasmas del pasado. Sacarlos para poder enfrentarnos a ellos de una vez y con suerte dejarlos descansar. Y ese es un reto para todos, no solo para los políticos y los líderes mundiales. Se trata de reconocer nuestros propios sesgos, entender cómo nuestras experiencias personales influyen en nuestras perspectivas y estar dispuestos a escuchar diferentes puntos de vista aunque no estemos de acuerdo con ellos. Se trata de tener el valor de hacer preguntas difíciles, desafiar las suposiciones y exigir responsabilidades a los que están en el poder por sus acciones, porque si no aprendemos de los errores del pasado, estamos condenados a repetirlos. Y esa es una perspectiva que ninguno de nosotros puede permitirse, hay demasiado en juego. Así que, mientras profundizamos en esta historia tan compleja y a veces inquietante, tengamos esto en cuenta, el pasado no es solo un prólogo, es una narrativa que sigue en curso y que está dando forma al mundo en el que vivimos hoy. Y la forma en que elijamos interactuar con esa narrativa determinará el curso de nuestro futuro. Es un tema complejo, ¿verdad? Pero eso es lo que hacemos aquí, en The Deep Dive. Abordamos los temas difíciles, hacemos las preguntas difíciles y no rehuimos las complejidades porque el conocimiento es poder. Y cuanto más entendamos sobre el mundo que nos rodea, mejor preparados estaremos para afrontar sus desafíos. Se trata de empoderarnos con el conocimiento y las perspectivas que necesitamos para ser ciudadanos informados, para tomar decisiones sólidas y para contribuir a un mundo más justo y equitativo. Así que abróchense el cinturón, amigos, porque estamos a punto de entrar en el meollo de la cuestión de cómo se está desarrollando este drama de Trump y Zelensky en la actualidad. Vamos a examinar el estado actual de su relación, analizaremos sus últimas declaraciones y acciones y exploraremos las posibles consecuencias de esta disputa. También vamos a analizar más de cerca el papel de los medios de comunicación en la configuración de la percepción pública de esta historia y cómo se construyen y se difunden diferentes narrativas. Preparaos, porque aquí es donde las fuentes que tenemos empiezan a pintar un panorama un poco preocupante de la situación actual. Verás, Trump no se ha limitado a criticar a Zelensky, ha estado socavando activamente el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Incluso ha llegado a elogiar a Putin llamándolo genio por su estrategia en la invasión. Espera elogiar a Putin. Eso ya es una postura bastante extrema incluso para Trump. Lo es y ha generado muchas críticas tanto de demócratas como de republicanos. Muchos lo ven como un movimiento peligroso e imprudente que podría desestabilizar aún más la región y envalentonar a Putin. Entonces, ¿qué pretende Trump con esto? ¿De verdad se está poniendo del lado de Putin en contra de Ucrania o hay algo más? Esa es la pregunta del millón. Nuestras fuentes sugieren que las acciones de Trump pueden deberse a una mezcla de factores: su admiración por los líderes autoritarios, su deseo de debilitar a Biden y su venganza personal contra Zelensky. Madre mía, vaya lío. Esto parece una telenovela política con consecuencias a nivel mundial. Totalmente. Y es una telenovela que se está desarrollando en el escenario mundial con millones de vidas en juego. ¿Y qué significa todo esto para Ucrania? Están en guerra, dependen de la ayuda de Estados Unidos y ahora están atrapados en medio de esta batalla política. Es una situación terrible. Zelensky ha estado pidiendo más apoyo a Estados Unidos y a sus aliados, pero las acciones de Trump están haciendo que a Biden le cueste más conseguir ese apoyo internacional. Parece que Trump está poniendo sus propios intereses por encima de las necesidades del pueblo ucraniano, y eso es bastante preocupante. Lo es, y plantea serias dudas sobre su juicio y su compromiso con los valores democráticos. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna forma de evitar
que Trump siga socavando el apoyo de Estados Unidos a Ucrania? Es complicado, Trump todavía tiene mucha influencia en el Partido Republicano y muchos legisladores republicanos no se atreven a llevarle la contraria por miedo a perder el apoyo de sus votantes. Entonces estamos atrapados en este punto muerto político con el destino de Ucrania en la balanza. Es una perspectiva desalentadora, pero todavía hay esperanza. Hay cada vez más voces dentro del Partido Republicano que piden un enfoque más ético en política exterior. Uno que priorice los intereses de Estados Unidos por encima de las venganzas personales. ¿Y qué pasa con la gente de Estados Unidos? ¿Qué pueden hacer ellos en todo esto? Pueden exigir responsabilidades a sus representantes electos, pedir un enfoque más responsable en política exterior y dejar claro que apoyan a Ucrania en su lucha por la libertad y la democracia. Así que no se trata solo de lo que pasa en Washington, sino de lo que pasa en cada ciudad y pueblo de Estados Unidos. Exacto. Este es un momento decisivo para la democracia estadounidense y depende de todos nosotros estar a la altura. Bueno, amigos, ahí lo tenéis, una inmersión profunda en la complicada relación entre Trump y Zelensky, una historia que todavía se está escribiendo con giros y sorpresas que nos mantienen a todos en vilo. Una historia que nos muestra el poder del pasado, los peligros de los juegos políticos y la importancia de defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Así que mientras seguís con vuestro día, os animamos a tener presente esta historia, pensad en las decisiones que están tomando nuestros líderes, el impacto que tienen esas decisiones y el papel que podemos desempeñar cada uno de nosotros para construir un futuro mejor. Porque al final no se trata solo de Trump y Zelensky, se trata del mundo en el que queremos vivir, un mundo donde las rencillas personales no dicten la política exterior y donde la búsqueda de poder no se haga a costa de vidas humanas y de la estabilidad mundial. Y con esto os dejamos con una última pregunta para reflexionar. ¿Podremos alguna vez escapar de los fantasmas del pasado en la política? ¿O siempre nos perseguirán? Dejad vuestras opiniones en los comentarios y como siempre, gracias por acompañarnos en The Deep Dive.